¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo también lo estoy. Em, pues bueno, vamos a seguir con biografías universales. Terminamos Alejandro Magno la otra vez y ahorita empezamos con Alejandro Nevsky, 1220 a 1263. Príncipe ruso de Novgorod, 1246 a 1263. En 1238 logró detener el avance de los mongoles. 2 años más tarde derrotó en el río Neva a una gran cruzada organizada por Suecia para eliminar a su competidora comercial, la ciudad de Novgorod. Esa victoria dio origen al nombre Nevsky, el de Neva, pero no alejó el peligro del principado ruso. En 1237, la Orden de los Hermanos de la Espada se unió a la Orden Teutónica y juntas marcharon sobre Novgorod. Nevsky les hizo frente en el lago Peipus y en 1242 logró una importante victoria. El Consejo Popular de la ciudad, temiendo que el guerrero le disputara el poder, lo obligó a exiliarse. No obstante, el exilio fue breve, puesto que el nuevo avance de los mongoles se requirió su ayuda. En 1245 derrotó a los lituanos y en los años siguientes consiguió mantener la independencia territorial de Novgorod, aunque a costa de aceptar el pago de tributos a los mongoles. Alejo I Comneno, de 1488 a 1108, emperador bizantino, de 1081 a 1108. Ajá. Culto y enérgico. Perteneció a una de las más importantes familias terratenientes del imperio. Cuando llegó al trono del Imperio Romano de Oriente, se encontraba sacudido por los desórdenes internos y amenazado por sus enemigos externos. Comprendió la conveniencia de firmar un pacto de paz con los turcos seleucidas de Rum para hacer frente a la amenaza que representaba el normando Roberto Giscargo en el Epiro, al que derrotó en 1085. Marchó luego contra los pechenegos y los cumanos que hostigaban su frontera norte y los venció tras una serie de campañas. Después de esas victorias, aprovechó con gran habilidad la división entre los turcos de Rum y en el marco de la Primera Cruzada logró grandes conquistas territoriales. Alejo III Ángelo. No se sabe cuándo nació, pero murió en 1210. Emperador bizantino, de 1195 a 1203. Miembro de una familia de oscuros orígenes, emparentada con la casa imperial de los Comnenos, Alejo III accedió al trono tras sublevarse contra su hermano, el emperador Isaac II. El emperador trató de mantenerse en el poder en medio de una verdadera guerra civil. Los serbios, dirigidos por Juan Asen I, se habían alzado a causa de los altos impuestos y los búlgaros de Kaloyan ejercían presión sobre el imperio. A raíz de su política antiveneciana, Venecia y Felipe de Suabia, yerno de Isaac II, se aliaron para emprender la Cuarta Cruzada que logró devolver el poder al emperador depuesto. En 1203, Constantinopla quedó en manos de los cruzados y Alejo III fue derrotado y terminó sus días en un monasterio. Alemán Arnoldo, 1946, político nicaragüense. Durante el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, permaneció 6 meses en prisión por sus presuntas vinculaciones con los servicios de seguridad de Anastasio Somoza, abogado y productor cafetalero. Fue elegido miembro del Consejo Municipal de Managua en 1990, como candidato de la coalición Unión Nacional Opositora, UNO, y poco más tarde alcalde de la ciudad, cosechando una gran popularidad. En 1996 ganó la elección para la presidencia de la República como candidato de la Alianza Liberal. Sin embargo, el FSLN impugnó el resultado electoral, alegando irregularidades. Alemán Valdés Miguel, de 1900 a 1983, político mexicano. Miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue senador por el estado de Veracruz de 1934 a 1936, gobernador de ese estado 1936 a 1979 y secretario de Gobernación 1940 a 1945, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Ocupó la presidencia de la República entre 1946 y 1952. Su administración abrió las puertas al capital extranjero e impulsó la construcción de grandes obras públicas, como la ciudad universitaria en la capital del país y
y las redes nacionales de ferrocarriles. Fundó la compañía exportadora e importadora mexicana. Ah, qué padre. Alessandri Arturo, de 1868 a 1950, político chileno. Ejerció distintos cargos en varios gabinetes antes de ser electo presidente como candidato de la Alianza Liberal, 1920. Elaboró un extenso programa de reformas que no pudieron aplicarse en su totalidad debido a que una junta militar lo obligó a admitir en 1924. 6 meses más tarde, sin embargo, tras el fracaso del gobierno militar, Alessandri reasumió su cargo. Antes de acabar su mandato, tuvo tiempo suficiente para elaborar y promulgar, tras su aprobación en referéndum, la constitución por la que Chile se rigió a lo largo de varias décadas. Durante su segundo mandato presidencial, de 1932 a 1938, se impulsaron numerosas obras públicas, se reactivaron las explotaciones salitreras, se reformó el sistema tributario y se promulgaron leyes que protegían los derechos de los trabajadores y el derecho a la salud. Alexanderson Ernst, 1878 a 1975, inventor sueco. Formado en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, se trasladó a Estados Unidos, donde realizó sus investigaciones. Diseñó un alternador que lleva su nombre, generador de alta frecuencia para las transmisiones de long wave. Sus aportes permitieron reproducir y transmitir la voz humana, la música y otros sonidos, lo que dio impulso a la radiodifusión. Con Avery Fessenden creó un dispositivo capaz de generar una corriente alterna cuyas fluctuaciones estaban por encima del rango del oído humano. Al transmitir esa corriente a una antena, produjo ondas radiales que portaban sonido. Su contribución a la tecnología radial electrónica fue incluida en 2004 en la lista de la herencia mundial de la UNESCO. Álvaro Eloy, 1842 a 1912, militar y político ecuatoriano. Representante del radicalismo liberal, luchó durante años por medio de las armas y de la prensa contra el régimen político y social conservador imperante en su país en 1895, cuando se encontraba en Panamá. Fue nombrado jefe supremo de la nación. Una vez en posesión del cargo, organizó desde Guayaquil la movilización militar en contra de los conservadores serranos. Ese mismo año, después de las batallas de San Miguel, Gatazo y Girón entró triunfante en Quito, instaurando el liberalismo en el país. En 1897, una asamblea constituyente lo eligió presidente de la República y se mantuvo en el poder, pese a la oposición clerical, hasta 1901, año en que asumió la presidencia el general Leónidas Plaza. Su desacuerdo con Plaza lo llevó a sublevar al ejército en 1906, que lo proclamó presidente. Durante su segundo mandato, 1906 a 1911, promulgó la Constitución Liberal y concluyó la construcción del ferrocarril trasandino. En 1911, casi al término de su periodo de gobierno, perdió el poder a causa de un pronunciamiento militar en su contra y se exilió en Centroamérica. Regresó un año más tarde a Guayaquil a petición de un grupo de sus partidarios sublevados contra el gobierno constituido. Tras la derrota militar, fue hecho prisionero por las fuerzas gubernamentales y conducido a la cárcel de Quito, donde fue asesinado. Álvaro Siqueiros David, 1896 a 1974, pintor mexicano. Interrumpió sus estudios de arte para alistarse en el ejército de Venustiano Carranza. Al finalizar el conflicto, se trasladó a Europa para continuar sus estudios. De regreso en México en 1922, participó en la elaboración de los murales de la Escuela Nacional Preparatoria y en los movimientos políticos de izquierda. Combatió en la Guerra Civil Española del lado de la República y estuvo preso en México, involucrado en el asesinato de León Trotsky, debido a sus nexos con la Unión Soviética y el Partido Comunista, por entonces clandestino. Siqueiros fue, junto con Rivera y Orozco, uno de los padres de la escuela muralista mexicana. Al igual que ellos, compartió su fervor por la revolución y la exaltación del pasado precolombino, siempre desde un enfoque nacionalista y marxista, que plasmó en un arte de dimensiones monumentales y gran fuerza dramática. Sus frescos pueden verse en el Sindicato de Electricistas y en el Palacio de Bellas Artes de México, en la ciudad de Chillán, en Chile, donde acudió invitado por Pablo Neruda y en la Chouinard School of Art de Los Ángeles. Dos de sus obras más conocidas son Proceso al Fascismo, de 1939, y Muerte al Invasor, de 1940. Este último dedicado a la conquista de América,
Su obra se caracteriza por el dinamismo y la movilidad compositiva, la búsqueda de efectos dramáticos mediante el uso de la luz y el tratamiento escultural de las figuras y los fondos, y un fuerte componente experimental, plasmado en el uso de materiales novedosos y en la intención de reunir pintura, escultura y arquitectura en pos de una nueva dimensión artística cuyo punto de partida es la realidad. Muestra de ello son los murales arquitectónicos del Poliforum Cultural Siqueiros de la Ciudad de México. Su anhelo por conseguir una reciprocidad entre las diferencias técnicas pictóricas y la más moderna tecnología lo condujo a crear un taller de arte experimental en Nueva York. Alfieri Vittorio Conde de 1746 a 1803, poeta y dramaturgo. Autor de transición entre el clasicismo y el romanticismo. Se convirtió en una figura importante del movimiento de independencia italiano. Risorgimento. Escribió unas 20 tragedias en las que exaltó principalmente el patriotismo y el amor a la libertad con un estilo clásico. Entre sus obras más notables cabe destacar Cleopatra, de 1775, Saúl, de 1782, Agamenón, de 1783, Antígona, de 1786, y su obra maestra Mirra, de 1789, en la que abordó el difícil tema del incesto. Tradujo en verso las comedias de Terencio y la Eneida de Virgilio. Alfonsín Raúl, 1927, político argentino. Presidente de la República, abogado, militó en la Unión Cívica Radical UCR y a principios de los años 70 creó y dirigió una facción en el partido, denominada Renovación y Cambio, con la que trató de darle un giro hacia la socialdemocracia. En 1983 ganó las primeras elecciones presidenciales celebradas después de la dictadura militar instaurada en 1976. Durante su mandato restableció la vigencia de los derechos humanos y dispuso la realización del histórico juicio contra los militares responsables de la dictadura. También debió enfrentar alzamientos de una facción rebelde del ejército y sucesivas huelgas. En 1985 puso en marcha el Plan Austral para contener la inflación. Ese mismo año, en política exterior, Alfonsín firmó un tratado con Chile por el que se llegaba a un acuerdo sobre el canal de Beagle y mejoró las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, muy tensas desde la Guerra de las Malvinas. A finales de la década, tensión generada por el histórico juicio llevado a cabo a la junta militar que gobernó dictatorialmente el país, lo llevó a beneficiar a los militares con las leyes de obediencia debida y punto final. Sumado a ello, la delicada situación económica y social lo obligó a abandonar el gobierno 6 meses antes de cumplir su mandato, en 1989. En 1993 acordó con su sucesor y adversario político, Carlos Menem, el Pacto de Olivos, paso previo a la reforma constitucional. Alfonso I, llamado el Batallador, 1073 a 1134, rey de Aragón y de Navarra, de 1104 a 1134. Segundo hijo de Sancho V y de Felicia de Roucy, sucedió en 1104 a su hermano Pedro I como soberano de Aragón y de Navarra. Casado con Urraca, hija y sucesora de Alfonso VI de Castilla y León, a la muerte de su suegro, 1109, reclamó el trono castellano-leonés. Sin embargo, encontró la oposición de gran parte de la nobleza de este reino, que defendía los derechos exclusivos a la corona de Urraca y de Alfonso Raimundés, el hijo de esta. En 1114, después de varios años de guerra, el rey aragonés renunció a sus pretensiones y obtuvo la nulidad de su matrimonio. A partir de este momento se consagró a la lucha contra el Islam, tomando sucesivamente Zaragoza, ciudad que convirtió en su capital, 1118. Tudela, Tarazona, Soria, 1119, Calatayud y Daroca, 1120. Entre 1125 y 1126 realizó una incursión por Andalucía. En 1134 murió en Poleñino, a causa de las heridas sufridas durante su intento fallido de ocupar Fraga. Sin sucesor directo, legó sus reinos a las órdenes militares del Santo Sepulcro, del Hospital y del Temple. Ante la imposibilidad de ejecutar el testamento, la nobleza aragonesa proclamó rey al hermano de Alfonso, Ramiro II el Monje, mientras que la corona de Navarra fue ofrecida a García VI. Pues bueno,
esa fue esta parte de biografías. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.